como un miedo de la sociedad, ¿no? Que se genera en una época determinada. ¿Cómo se construyen los discursos y estereotipos a la hora de fabricar monstruos? ¿Cómo hubiese sido si Buenos Aires fuese gótica en 1810? Este año trabajamos a partir de la idea de monstruos que nació en el área de literatura, pensando el monstruo como una figura social y como una figura literaria. Desde la literatura se construyó una genealogía y una especie de identificación, de tesis sobre lo que es lo monstruoso. También se abordó desde el área de biología, abordando los distintos elementos que construyen los monstruos. Desde el área de historia se ubicó la posibilidad de pensar e imaginar monstruos en la época de la Revolución de Mayo de 1810. Desde el área de la materia de ciencias sociales, lo que buscamos es tratar de identificar cómo se construyen los discursos y estereotipos a la hora de fabricar monstruos. En el área de tecnología, hicimos un ejercicio de cómo construir instrucciones, prompts, en la inteligencia artificial. Imaginarse qué miedos tenía la sociedad de 1810 y poder representar esos miedos en un monstruo y ver cómo la sociedad resolvía esos miedos. Me parecía interesante darle una vuelta distinta este año al tema de la Revolución de Mayo. Nosotros trabajamos historia argentina en tercer año y la propuesta fue que los chicos puedan ficcionalizar algo de esos acontecimientos que sucedían en esa revolución con la temática de terror y plantear como la Buenos Aires gótica. ¿Cómo hubiese sido si Buenos Aires fuese gótica en 1810? El proceso de lectura de lo monstruoso empezó con una selección de cuentos que iban de lo monstruoso desde una perspectiva social, y en el momento de producción escrita, con determinados criterios y en grupos tuvieron que crear su propio monstruo. Aparecieron miedos muy propios de la adolescencia: la vigilancia, la tecnología, la alimentación, el prejuicio, la mirada de los otros. Bueno, todos esos miedos los pudieron conjurar, digamos, en una representación monstruosa. Entonces fue una experiencia que también les permitió a ellos exhibir sus miedos y transformarlos en una ficción. Hicieron un ejercicio que fue a partir de un formato, de una técnica del prompting, construir el monstruo que ellos imaginaron, poder darle una forma visual y luego construir una escena que tenga el rigor histórico que merece. Al mismo tiempo tuvieron que crear un cartel que se distribuyó durante la institución y el resultado fue muy complejo, porque en el propio ejercicio de esa interacción, esa iteración permanente en el diálogo con el chat, se dieron cuenta que muchas veces los resultados ofrecidos en cuanto a imágenes no tenían que ver con lo que ellos habían construido o imaginado. Y entonces el abordaje reflexivo de esos resultados, a veces frustrante porque la inteligencia artificial no daba lo que ellos esperaban que diera, permitía entender que el abordaje que hay que hacer implica un tipo de lenguaje particular, que ese tipo de lenguaje particular tiene una dinámica específica y que el resultado que nos da la inteligencia artificial tiene que ser sometido críticamente y a la inspección y acción humana. Nosotros creamos monstruos basados en cisneros, en la rebelión popular y en sirenas que tratan de persuadir a la gente a que se rebele. Vivimos mucho lo social porque estamos con bachillerato y ciencias sociales justamente, entonces a partir del tercer año todas las materias empiezan a orientar. Vimos mucho del aspecto social de los monstruos. ¿Qué representan en una sociedad? ¿Qué rol cumplen? ¿Para qué sirven? Había todo tipo de monstruos, pueden ser monstruos como más reales. Después había otros monstruos como muy fantásticos. Me gustó mucho la clase de prompting que tuvimos con Chibi, porque entró un montón el tema de realmente cómo crear un prompt eficiente para que la inteligencia artificial te entienda. Y me gusta mucho que en esta escuela en general, como la inteligencia artificial se trata mucho como una herramienta. Ha nacido algo que ninguno de ustedes aún puede comprender.